y tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Dios les bendiga. Quiero invitarle a que usted por favor me acompañe. Vamos a ir a la palabra. Antiguo Testamento, libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Ya todos estamos ahí. Si usted está ahí, por reverencia a la palabra, quiero invitarle a que por favor se coloque sobre sus pies. Voy a permitirme leer la versión Reina Valera. Dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Tomemos asiento. Esta es una palabra que es profética. Está escrita y está hablando acerca del momento donde Jesucristo va a ser entregado, va a ser crucificado, y habla también acerca del momento de la dispersión que el pueblo de Israel va a tener más o menos en el año 70. Habla de aquel tiempo donde van a vivir una gran persecución. Y en esta mañana yo quisiera hablar, o el Señor ha decidido hablar, bajo el título: ¿tú decides hasta cuándo? Dígale al que está a su lado: ¿tú decides hasta cuándo? Pero usted no le dijo que iba a decidir, ¿cierto? Usted le dijo: tú decides hasta cuándo, y ahí quedó abierta esa invitación. ¿Tú te has preguntado por qué los discípulos de Cristo pasan por pruebas y tribulaciones? Quizás hemos escuchado que Dios es un Dios totalmente amoroso, bueno, misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Levante su mano si usted lo sabe. Dios es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Pero yo sé que quizás en algún momento te has preguntado si eso es así, porque el Señor permite que pasen algunas cosas difíciles a sus hijos. Hace muchos años, en la costa atlántica de Colombia, sucedió algo muy doloroso que nos dolió a todos como nación. Yo no sé si usted recordará un episodio donde unos niños iban en un bus, si no estoy mal, venían de una iglesia, y el bus en el que venían se incendió, y todos aquellos niños murieron. Y muchas personas se levantaron a decir: si Dios es bueno, si Dios existiera, ¿por qué permitió que aquellos pobres niños murieran? Y murieran de una forma tan dolorosa. Y es que es erróneo pensar que el ser hijos de Dios nos hace inmunes a las dificultades. Lastimosamente, hoy muchos lugares plantean que el acercarse a Dios es parar de sufrir, es dejar todas las dificultades a un lado, y que el acercarse a Dios es como si Él hiciera mágicamente así y todas las cosas en nuestra vida cambiaran, y como dicen por ahí normalmente, todo fuera color de rosa. Y la Biblia nos enseña que esto no es así. Nos enseña que grandes hombres de Dios pasaron por dificultades, incluido el mismo Señor Jesucristo. Entonces, siempre nosotros tenemos que entender que el contexto bíblico nos hablará la realidad y la verdad. Pero ¿cuánto debería entonces durar una prueba? Porque nosotros como cristianos hemos vivido pruebas y dificultades.
Algunos de ustedes dirán, uy, yo estoy pasando por una prueba en este momento complicada. Otro dirá, yo llevo mucho tiempo viviendo un desierto bien, pero bien difícil en mi vida. También tenemos que preguntarnos si todas las pruebas son iniciadas por el Señor. Si todas las pruebas son iniciadas por el Señor. El texto que nosotros leímos específicamente habla acerca del pueblo de Israel. Y dice que Él lo fundirá como se funde la plata y lo probará como se prueba el ¿qué? El oro. Yo de puro aposta puse ese fondo. ¿Sí ve ese fondo que es como si fuera, ¿cómo se llama eso? Como cuando uno está con una leña y salen esos, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? No. Las chispas, gracias. Se le encendió la chispa a alguno y por allá me dijo, salen esas chispas. Y entonces nosotros tenemos que preguntar en esta mañana, ¿qué son las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Y cuánto debería durar una prueba en la vida de un cristiano? Porque yo sé que todos nosotros en algún momento hemos pasado. Si usted en este momento de su vida cristiana no está pasando una prueba, quiero decirle proféticamente que algún día le va a tocar. De esto nadie se salva, esto es como la muerte. A todos nos toca en algún momento de nuestra vida. Y lo primero que yo quisiera denotar es quién o quiénes detonan una prueba en la vida de un cristiano. Y yo quiero decirle que el Señor no trae una prueba en la vida de una persona porque sí. Dios no está ya en el cielo desparchado, como decimos por ahí, mirándonos y diciendo, ay, ese está allá sin aflicciones, sin una prueba, sin un desierto. Voy a mandarle un problema con su pareja para que aprenda. Ay, ese está ya como muy bendecido, le está yendo como muy bien, voy a enviarle una prueba económica. Ay, ese está ya todo sano, todo tranquilo, voy a enviarle un problema de enfermedad que tenga que afrontar. Dios no es así. Y eso es lo primero que usted y yo tenemos que entender. La Biblia dice que Él nos perfeccionará hasta que nosotros podamos llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Hay alguien aquí que ya tenga la estatura de Cristo? Usted no me puede decir, pues depende, si Él medía por lo menos 1,70, yo estoy a la estatura de Cristo. La Biblia no nos habla de esa estatura, nos habla del mismo nivel de comunión espiritual que el Señor tenía en relación con el Padre. Si a usted y a mí nos falta, entonces la palabra dice que Él diariamente estará perfeccionando en nosotros su obra. Mire el que está a su lado, ¿tiene cara de parecerse espiritualmente a Jesucristo? Todo el tiempo el Señor usa lo que está alrededor nuestro y las dificultades que vivimos en nuestra vida para formarnos. Hace poquitos días vi una película, está en Netflix, se llama Ricos Malcriados. Es la historia de un papá que tiene mucho dinero, demasiado dinero, pero mejor dicho, el dinero que usted no se alcanza a imaginar. Ese papá tiene 3 hijos, 2 hombres y una niña. Ellos crecieron sin la mamita porque la mamita murió joven. Y cuenta la historia que ese papá estaba cansado de ver que sus hijos se habían convertido en personas arrogantes, personas orgullosas, con un ego increíble. No valoraban el cómo su papá tenía que trabajar para generar dinero. Tenían tarjetas de crédito
ilimitadas, como algunos de los hijos de los hermanos de esta iglesia, con tarjetas de crédito ilimitadas, compraban lo que querían. Si se sentían en depresión, iban a un centro comercial y compraban cosas. Esto lo hacía más la niña. Normalmente las mujeres, cuando están así como tristes, como un poquito deprimidas, van a un centro comercial y compran algo y como que medio se sienten bien. Y la muchacha cada nada iba y el papá miraba y decía: no, estos muchachos ya no comparten tiempo conmigo, no tienen el sentido del valor de la vida y de lo difícil que es. Y un día decidió inventar una historia y dijo: lo hemos perdido absolutamente todo. Alguien en la empresa me estafó y aparte hizo fraude y me está buscando la policía. Llegó la policía a la casa de aquel hombre, aquellos chinos tuvieron que salir corriendo y se los llevó a vivir a un barrio muy, pero muy humilde. La casa donde él se crió. Y realmente era una casita muy sencilla, con unas condiciones muy básicas, un lugar casi que en medio de la nada. Y los chicos empezaron a vivir cosas que nunca habían vivido. Una de ellas es que les tocó empezar a trabajar. Ellos, acostumbrados a que su papá les diera todo, y les tocó empezar a trabajar, a ganarse, como dicen por ahí, el pan con el sudor de la frente. Y el papá les dijo: yo ya los mantuve por mucho tiempo, ahora ustedes salgan y miren qué hacen, y les toca traer comida a la casa. Eso que él hizo permitió que los muchachos cambiaran la forma en cómo ellos estaban viviendo y viendo la vida. Por cosas del destino, más adelante ellos se dan cuenta que todo eso fue planeado por el papá para darles una lección. Y como papás, nosotros cuántas veces no hemos tenido que darles lecciones a nuestros hijos, o quitarles algo que ellos aman mucho, o restringir el acceso a algo para formarlos. Entonces, en esta mañana yo quiero decirte que toda situación difícil que tú estás viviendo, que tú vas a vivir o que tú viviste, ha sido la mano de Dios obrando en tu vida. Ha sido la mano de Dios perfeccionándote. Las dificultades también le pasan a los buenos. Hay una teoría falsa que dice: si tú amas a Dios, lo honras y lo sirves, nada malo te va a pasar. Job diría: eso es puro cuento. Porque dice la palabra que hubo un hombre bueno, justo, recto, que agradaba al Señor. Y la palabra nos cuenta que a él le vino tremenda dificultad, tuvo que vivir cosas muy difíciles. Mira, tú puedes ser el mejor cristiano. Tú puedes venir a los cultos. Creo que nunca pasan. De pronto los de la alabanza, que vengan un domingo y se queden los dos cultos. Normalmente uno siempre viene a un culto. Imaginémonos un cristiano ideal. ¿Cómo sería un cristiano ideal? Mira el que está a su lado, ¿tiene cara de cristiano ideal? Sí la tiene, está en formación. Un cristiano ideal sería el que viene los martes al ayuno, viene los miércoles al culto, vuelve el viernes al ayuno, está los domingos, tiene sus tiempos de devocional en casa. Es un hombre, una mujer íntegra, recta delante de Dios. Hace todas las cosas para agradar al Señor. Pero quizás tiene que vivir un momento difícil en su vida. Y el Señor lo hace porque quizás quiere perfeccionar en él su fe. Y yo no sé si tú te has preguntado: pero ¿por qué yo, haciendo todo lo bueno, por qué si intento agradar al Señor, por qué si mi vida realmente es un reflejo de la palabra, estoy viviendo las cosas que estoy viviendo? Debes entender que en medio de todo lo que tú estás pasando, el Señor está formando algo en ti. Si usted me pregunta a mí qué está formando en usted, yo le tengo que decir que yo no sé, porque eso es un asunto entre usted y Él. Lo segundo que yo veo, mis hermanos, es que sí hay unos factores que
pueden generar dificultades en nuestra vida. Y uno de ellos es la desobediencia al Señor. El Señor le dijo a Jonás que tenía que ir ¿a dónde? A Nínive, ¿sí se acuerda? Le dijo, ve a Nínive y predícale a ese pueblo. ¿Para dónde arrancó Jonás? Para Tarsis. El Señor le dijo, Jonás, ve a Nínive. Jonás, ¿qué debió haber hecho? Levantarse, ir al puerto y coger para Nínive. Dice la palabra que él al otro día se levantó, fue temprano, compró un tiquete, compró la tarjeta Tu Llave y se fue rápido y compró y dijo, hágame un favor, ¿para dónde va este? Tarsis, España, dirección completamente opuesta a donde el Señor lo había mandado. Y para allá arrancó. La historia nos cuenta que cuando estaban allá se desató una tormenta y dice la palabra que todos allá miraron quién era y a Jonás lo cogen y lo tiran. Y dice la palabra que un gran pez vino y se lo tragó. Jonás no podía decir, ay Señor, ¿yo por qué estoy pasando esta prueba? Porque en ocasiones nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Jonás no podía decir eso porque él sí sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, mis hermanos, hay que entender que hay pruebas que vienen de parte de Dios para formar algo en nosotros, pero que también yo puedo cometer errores que me pueden meter en un problema, en una prueba o en una dificultad por ser desobediente al Señor. Y si somos sinceros, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos desobedecido al Señor y la hemos embarrado. Jonás adentro no dijo, ay, pero ¿por qué a mí si he sido tan bueno? Dice la palabra que ¿cuántos días estuvo allá metido? 3 días. 3 días. El gran pez no era un propósito de Dios para Jonás. Y yo no puedo culpar al Señor por algo que está pasando en mi vida cuando yo soy causante de lo que está pasando en mi vida. Pero sí puedo hacer algo y es decirle al Señor, perdóname porque yo la embarré. Y hoy estoy metido aquí, no porque haya sido tu voluntad, sino porque de necio, porque de desobediente me metí aquí. El Señor no es culpable de las acciones que nosotros hacemos cuando somos desobedientes. Otro factor que generó grandes problemas para el pueblo de Dios fue la idolatría. Dice la palabra que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el desierto y cuando se establecieron en tierra de Canaán, el Señor los quería establecer como un modelo de pueblo totalmente diferente a lo que estaba establecido en toda la zona. Y en lugar de Israel ser el modelo para los demás, adoptó los modelos de los demás para sí. Y la palabra y los profetas nos dicen que el Señor muchas veces le reclamó al pueblo, a su pueblo, su idolatría, porque lo habían cambiado a él por otros dioses. Y hoy usted me dirá, ay pastor, pero es que nosotros no somos idólatras. Nosotros ya dejamos algunas costumbres que teníamos antes. Hoy conocimos al Señor y entendemos que mi relación con el Señor es personal, que Él no está en una imagen, que Él no está en algo hecho por el hombre. Pero mis hermanos, quizás sí somos idólatras al idolatrar o al ser idólatras con nuestra pareja, con nuestros hijos, con tu empresa, con tu trabajo, incluso con el mismo ministerio. Hay cosas que al Señor no le agradan. Mire, al Señor no le gusta compartir. Yo le pregunto algo, ¿a usted le gustaría compartir su esposa? ¿A usted le gustaría compartir su esposo? Nadie puede decir, ay, el Señor dijo que compartamos y yo debo compartir todo. No, hay cosas que no se comparten.
¿Sabe algo? La relación con el Señor es igual a una relación marital. Es una relación de compromiso, de unidad, de respeto, de fidelidad. Y quizás muchas pruebas a mi vida vienen ocasionadas porque yo le quité el primer lugar al Señor y puse un ídolo en el lugar que Él debía ocupar. Lastimosamente, hay personas que han perdido su pareja porque para ellos su pareja estaba de primeras. Y quizás la mano del Señor se puso ahí para que tu corazón volviera a Él. Quizás un día perdiste todo lo que construiste en un momento y pensaste que lo habías construido tú solo, que lo habías hecho con tus propias fuerzas. Y el Señor tuvo que tocar esa área para que tú volvieras a poner tus ojos en Él. El Señor tuvo que permitir que otras naciones vinieran y destruyeran el pueblo hebreo, a Israel y a Judá, para que ellos volvieran a mirar al Señor. Entonces, hay que revisar nuestra vida y entender que quizás hay actitudes en nosotros que pueden provocar momentos difíciles. Todas aquellas cosas que van en contra del Señor pueden producir momentos verdaderamente difíciles. Si nosotros transformamos lo que no agrada al Señor, entonces, mis hermanos, las probabilidades de que usted y yo afrontemos pruebas en nuestra vida son más pequeñas. ¿Sí me hago entender? Si usted empieza a ahorrar agua en su casa, ¿qué pasa con el recibo del agua? Le empieza a bajar, ¿cierto? Oiga, llega uno a una época donde uno empieza a entender a los papás. Los papás decían, hay muchas luces prendidas, y empezaban el recorrido por la casa, ¿cierto? Apague, apague, apague. Y uno como hijo le gustaba tener todas las luces prendidas. A mí, después de que uno se casa y le llega el primer recibo de la luz, uno inmediatamente se vuelve papá, se vuelve mamá. Empieza a decir, oiga, hay muchas luces prendidas, y uno empieza a apagar. Cuando nosotros empezamos a ahorrar luz, pues obviamente el recibo tiene que bajar. Cuando nosotros empezamos a transformar aquellas áreas en nuestra vida que sabemos que no agradan a Dios, empezamos a reducir las probabilidades de tener que afrontar una prueba o una dificultad por esa área. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo soy una persona muy orgullosa y mi orgullo es grande, mi ego es grande, el Señor va a tener que tocarlo en algún momento de mi vida para poder perfeccionar esa área para llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Pero si yo soy consciente y digo, ay, Dios mío, yo sí soy orgulloso, he creído que todo lo que he hecho lo he hecho por mis propios medios, que soy la última Coca-Cola en el desierto, pero Señor, quiero empezar a transformar mi vida y empezar a cambiar, pues sencillamente el Señor no tendrá que a futuro tocar esa área de tu vida para transformarla, porque tú decidiste desde antes agradar al Señor con tu propia vida. Quiero decirte lo último, y es que las pruebas no son lugar, ni momento, ni tiempo para permanecer eternamente. El salmista dijo, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él no dijo, aunque me quede en valle de sombra de muerte. ¿Qué es andar? Cambiar de posición constantemente, ¿cierto? Hoy yo estoy acá y empiezo a andar.
estaba en un punto, pero he ido avanzando. Faraón le pide a Moisés que acabe con la plaga de las ranas. Le dice, ora a tu Dios para que acabe con esta plaga. Y le dijo Moisés, ¿y cuándo quieres que lo haga? Faraón le dijo, mañana. Es increíble. Yo no sé si Faraón ya se había encariñado con las ranas y las tenía nombre. Y quizás las ranas que estaban en la cama ya le decía, bueno, Martica, eche para allá que nos vamos a acostar a dormir. Quizás para lavarse la cara por la noche ya no utilizaba agua, sino cogía una rana y se limpiaba. Se dio cuenta que tenían propiedades cosméticas. Faraón se había acostumbrado a vivir con la dificultad. Y hay cristianos que llevan años, pero años con la prueba. El pueblo de Dios anduvo 40 años por un desierto que debía tardar 40 días. Lástima que en ese tiempo no existiera Waze, o si no ellos hubieran puesto la tierra prometida y llegaban allá directamente. 40 años, eso es toda una vida. Yo tengo la mitad de esos 40, imagínense. 40 años en un desierto, con un calor impresionante en el día y un frío tremendo en las noches. Para que usted tenga más o menos idea, durante el día era Melgar y un poquito más caliente, y durante la noche, ¿sabe qué era? Bogotá. Tremendo calor de día, tremendo frío de noche. A eso la inclemencia del viento, todas las dificultades que tuvieron que vivir. La prueba no te puede familiarizar a ella. Recuerda que es algo pasajero. No puedes quedarte ahí. Hay cristianos que han asumido las cosas como propias. Me dicen, hermano, ¿y cómo va hoy, hermano? Yo y mi crisis. No, hermano, mi enfermedad ya la asumieron como propia. Mi enfermedad. ¿Cómo está tu marido? No, ese no cambia. Yo creo que primero se convierte Satanás antes que mi esposo vaya a la iglesia. ¿Y cómo están tus hijos? Yo no tengo hijos, pastor. Esos se fueron y por allá quién sabe dónde estarán. Mire, tristemente uno escucha a veces esposos hablar mal de sus esposas. ¿Y cómo quieren que el Señor las cambie a ellas si primero no han cambiado ellos? Yo no puedo permanecer en medio de la prueba. Y sabe que hay actitudes que nos hacen permanecer ahí. Una de ellas es el reclamo al Señor. Porque inmediatamente nosotros pasamos una dificultad, sentimos que quien debe ser responsable es el Señor y no yo. Decimos, ay Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? En vez de decirle, Señor, ¿qué quieres formar en mí en medio de lo que yo estoy pasando? Para terminar, hay una cita que me encanta, es una de mis citas favoritas. Romanos 8:28 dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Esto conforme a los que a su voluntad han sido llamados según su propósito. Lo estoy parafraseando. Mis hermanos, quizás llevas tiempo en la prueba, porque en lugar de decirle al Señor, ¿qué quieres formar en mí?, han habido reclamos. Nuestra actitud al Señor ha sido totalmente contraria a lo que nosotros deberíamos tener. Titulé esta predicación, ¿tú decides hasta cuándo? Porque realmente la prueba demora lo que tú entiendas, lo que el Señor quiere formar en ti. Hay personas que no lo entienden y por eso llevan años.
Llevan años pensando que la culpa es de otros, en lugar de pensar que tienen que transformar ellos mismos para poder agradar a Dios y para que los demás cambien o la situación afuera cambie. Tú y yo somos los únicos que decidimos hasta cuándo va la crisis económica. Tú y yo somos los únicos que decidimos hasta dónde va nuestra crisis de salud. Tú y yo somos los únicos que decidimos hasta cuándo va nuestra crisis de pareja. Si entendiéramos eso como iglesia y avanzáramos en el proceso de formación que Dios tiene para nosotros, las pruebas no durarían todo lo que llevan durando en nosotros. Tú no puedes asimilar algo como propio cuando es pasajero. Tú no puedes quedarte viendo la dificultad ahí, haciendo una casa y quedándote ahí a vivir. Porque lo único que el Señor quiere es formarte para perfeccionarte y que continúes en la tarea. Esos muchachos que les cuento de la película, de ahí en adelante su vida se transformó, aprendieron a ser totalmente independientes. Hasta uno de ellos, que era bien vago, empezó a hacer su empresa, a vender tenis por internet con diseños exclusivos y le fue lo más de bien. Si nosotros le reclamamos al Señor todo el tiempo, le damos la espalda a Él por lo que estamos viviendo, no estamos entendiendo la formación que Él quiere traer a nuestra vida. Porque tristemente hay personas que viven algo y se van. Un día hay personas que oraron y oraron y oraron por algo y no pasó. Oraron porque alguien se sanara, porque alguien no muriera. Mire, hubo cristianos que oraron porque su esposo o su esposa durante el COVID no muriera, porque sus papás no murieran, porque sus hijos no murieran. Y murieron. E inmediatamente dijeron: Señor, tú no eres bueno. Tú no escuchaste mis oraciones. A partir de ahora voy a vivir mi vida como yo quiera. ¿De cuándo acá nuestra fe se limita a lo que nosotros queremos que Dios haga? Deberíamos decirle: Señor, lo que tú quieres hacer, hazlo conmigo. Si tengo que ser probado como el oro, voy a ser probado. Si tengo que ser fundido como la plata, seré probado. Y lo seré porque llegará el momento en que invoque tu nombre y tú me oirás y dirás: pueblo mío, soy tuyo, Señor. Y Él dirá: Jehová es mi Dios. Si tú estás pasando por un momento difícil, clama al Señor. Dile: Padre, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué tengo que transformar dentro de mí? Porque quizás no hemos pasado por el momento de ser probados como el oro. Quizás el Señor, como dice la palabra, está formándonos y tiene que rompernos para hacernos de nuevo. El día que entendamos eso, nuestra vida empezará a caminar conforme al propósito del Señor. Si tú estás viviendo un muy buen momento en tu vida y no estás afrontando una crisis, qué bueno, pero van a llegar. Quizás nunca tengas problemas económicos, quizás nunca tengas problemas en tu salud, pero tendrás que afrontar algunos problemas en tu vida y el Señor Dios estará contigo. ¿Cuántos están pasando pruebas en esta mañana? Levanten sus manos. Quiero orar por ustedes.